Bueno, entonces nos dan esta función, nos dicen que z es igual a raíz de 16 menos x cuadrado menos 2y cuadrado. ¿Sí? Entonces lo primero que nos piden es graficar la superficie que representa la función. Recordemos que nuestra gráfica tiene que ser una superficie, es decir, algo que vive en R3 dado por las tres variables, ¿no? Recordemos que esto podría ser f de xy o el z que estamos poniendo, por lo tanto tendríamos tres variables. Las dos variables del dominio y la variable imagen que me completa las tres componentes. Entonces, para graficar, pues lo que tenemos que identificar es la superficie de las superficies cuádricas que vimos en 11.8. Entonces, identificar cuál de estas es. Entonces, pues ninguna tiene raíz, por lo tanto, elevamos al cuadrado a ambos lados. Tenemos esto de acá. Y pasamos tanto x cuadrado como y cuadrado a sumar al lado de z cuadrado. Entonces, tendríamos esto igual a 16. Que esto lo debemos identificar, pues ahí podemos tener dudas entre dos posibles, que son la esfera y la elipse. ¿Sí? Pues realmente es más una elipse por este coeficiente que es diferente en y al de z y al de x. ¿Sí? Entonces, si graficamos esto, tendríamos esta gráfica de acá, ¿sí? Que es un elipsoide. ¿Sí? Un elipsoide, fíjense el corte en z en 4, corte en y en un poco menos de 3, que es la raíz de 8. ¿Sí? Y en x, que es el eje rojo, en más y menos 4, pues porque es x cuadrado igual a 16. Pues recordemos que los cortes ahí los miraríamos en términos de pues, poner 0 en las otras dos variables. Entonces, recordemos que nuestra función no era esa, sino con raíz, es decir, mi función era esto. ¿Sí? Por lo tanto, no es toda la elipse o el elipsoide, perdón, sino solo la parte superior. ¿Sí? Entonces, solo esto que va a quedar aquí en azul va a ser lo que vamos a considerar como nuestra gráfica. ¿Sí? Recordemos que nuestra función era raíz de esta expresión. Entonces, por eso z siempre toma valores o solo toma valores positivos. Por lo tanto, esa partecita abajo se pierde. Entonces, esta sería mi función. Entonces, la gráfica de mi función sería esto. Los puntos XY que tomo, ¿cuáles son? Entonces, por ejemplo, si yo me paro acá y miro esto desde arriba, fíjense, esta cuadrícula que quedó aquí azul, este sería el dominio. Este gráficamente sería el conjunto de puntos XY para los cuales existe imagen en esta función. Es decir, los puntos XY para los cuales esta raíz tiene un valor positivo o cero dentro de la raíz. ¿Sí? Entonces, eso es lo que gráficamente nos piden también en la parte B. Vamos acá al ejercicio y acá tenemos, digamos, determinar como conjunto y graficar el dominio. Entonces, determinar como conjunto pues es lo que viene de las funciones de una variable y es saber cuándo una raíz existe, pues una raíz existe siempre y cuando lo que está dentro es mayor o igual a cero. Entonces, acá decimos son los puntos x y en R2, tales que esta expresión de acá es mayor o igual a cero. Entonces yo necesito graficar esto. ¿Qué necesito? Pues necesito una frontera. ¿Cuál es la frontera? Pues cuando esto es exactamente igual a cero. ¿Sí? Entonces si coloco esto igual a cero y muevo las variables hacia el lado derecho, tendría esto acá. Y esto, como ecuación, es una elipse. ¿Sí? Corta el eje x en más y menos 4 y corta el eje y en más y menos raíz de 8. ¿Sí? De nuevo, lo que debería mirar es si es hacia adentro o hacia afuera. Por lo que vimos ahorita ya sabemos que es hacia adentro, ¿no? Pero gráficamente esto es lo que deberíamos tener. Entonces decíamos nuestra gráfica va a ser, pues si yo cambio esto por perdón, este igual por el menor y por el mayor igual, cuando haga el giro acá me va a quedar que esto es menor o igual a 16. ¿Sí? Que gráficamente pues me va a dar de la elipse hacia adentro. ¿Sí? Esta ecuación de acá, esto sería mi dominio. ¿Sí? De la elipse que decíamos hacia adentro, esto sería el dominio de mi función. Que coincide con lo que estábamos diciendo en R3 que se veía cuando teníamos o cuando veíamos, perdón, nuestra superficie de arriba. ¿Sí? Fíjense que coincide con la misma elipse que estamos graficando en R2. ¿Sí? Entonces, eso sería mi dominio, esto de acá. ¿Sí? Los puntos del borde sirven porque da la raíz o dentro de la raíz queda un cero y de ahí hacia adentro pues siempre va a garantizar que esto sea menor o igual a 16. ¿Sí? O que lo que está dentro de la raíz de la función, o sea, mejor dicho, que esta parte que está acá es mayor o igual a cero. Entonces, eso para graficar el dominio. Si no, pues lo que hago es grafico esta función y como me queda un limitante, pues lo que hago es en R2 tomo un punto, por ejemplo el 0, 0, y lo evalúo en la restricción. 0, 0 me da menor o igual a 16, evidentemente esto me da 0 menor o igual a 16, es decir que el punto 0, 0 cumple esa condición, este puntico cumpliría la condición, por lo tanto el dominio sería de la elipse hacia adentro y descartaría la parte de afuera. Entonces, eso para el dominio.